Dios lo bendiga. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, pues vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Vamos a mirar 5 puntos acerca de este tema. El primero es ¿qué es la palabra de Dios? El segundo es ¿desde cuándo existe la palabra de Dios? El tercero es ¿para qué existe la palabra de Dios? El cuarto es ¿qué está haciendo la palabra de Dios en este momento? Y el quinto es ¿dónde se encuentra la palabra de Dios? Empecemos. Vamos a mirar qué es la palabra de Dios. Y esta pregunta no debería ser difícil de contestarla para nosotros, pues resulta que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Es decir, que nosotros también tenemos o usamos palabra. Y la palabra es la expresión de nuestra voluntad, principalmente de una forma verbal o escrita, aunque también pues existen de otra forma, como por ejemplo por señas o encriptada. Ahora, la palabra en nuestra vida, es decir, la palabra para nosotros los seres humanos, tiene una importancia demasiado grande, ya que con ella podemos comunicarnos, organizar ideas, expresar nuestra voluntad o expresar nuestros sentimientos. Con ella podemos construir o con ella podemos destruir. Además, nuestra palabra nos representa en su totalidad. Es decir, que pueda que no estemos presentes, pero desde que escuchen nuestra voz, esa palabra que están escuchando nos está representando 100%, como si estuviésemos ahí en cuerpo, porque la palabra nos representa al 100%. Ahora, referente a Dios, encontramos que hay una distorsión en la teología, pues muchos que no han comprendido las escrituras definen la palabra de Dios como una persona divina igual al Padre y lo argumentan queriendo demostrar con eso una pluralidad de personas divinas y lo justifican diciendo que la tercera persona divina es el verbo, pues, o la palabra de Dios, que es igual al Padre, y que el Padre, por medio de este Dios Hijo, o por medio de este Dios verbo, que traducido es Dios palabra, creó todas las cosas desde el principio. Pero esta teoría o esta doctrina está muy por fuera de las escrituras. La verdad es que por la palabra o en la palabra de Dios no encontramos esto por ningún lado. Es más, lo que sí encontramos nosotros es que la palabra de Dios es el aliento de su boca. Es decir, que exactamente igual que con nosotros los seres humanos, como lo que están escuchando ustedes en este momento es mi palabra, el aliento de mi boca. Exactamente el verbo o la palabra de Dios es el aliento de la boca de Dios. Y no fue por medio de un Hijo eterno o de un Dios Hijo o de un Dios Verbo que el Dios Todopoderoso, el Padre, creó todas las cosas, sino por el aliento de su boca. Esto lo podemos mirar nosotros en Salmos capítulo 33, versículo 6. Ahí está muy claro y muy detallado. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces aquí podemos fácilmente demostrar que no hay un Dios verbo ni un Dios hijo, sino que la palabra de Dios es el aliento de su boca. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? El aliento de su boca. Ahora, ¿desde cuándo existe la palabra de Dios?
Pues como ya podemos mirar en Salmos capítulo 33, versículo 6, por medio de la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, absoluta y completamente todo. Esto también lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 3 y en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5. Pero tal vez uno de los textos más claros lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, donde explícitamente dice lo que estamos hablando. Dice así: en el principio era el verbo, que traducido es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho existiera. Aquí nosotros podemos mirar que dice explícitamente lo que estamos enseñando, que Dios lo creó todo por medio del aliento de su boca o por medio de su palabra, y que lo que estaba con Dios en el principio era la palabra, que la palabra, mi palabra, no quiere decir que porque yo digo mi palabra estoy hablando de una persona igual a mi persona. Estoy hablando de mi palabra, que es la que me representa. Ahora miremos para qué existe la palabra de Dios. Haciendo una analogía entre la palabra del ser humano y la palabra de Dios, en referencia con cada uno, es decir, la palabra del ser humano en referencia con el ser humano y la palabra de Dios en referencia con Dios, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Es decir, al igual que vemos que el ser humano utiliza su palabra para comunicarse, para dar su autoridad, con Dios es similar. Pues Dios usa su palabra para crear, para comunicarse, para expresar sus ordenanzas, su voluntad, para darnos a conocer sus misericordias, para compartirnos sus atributos y para darnos su salvación. Mire que la palabra de Dios tiene un objetivo por el cual fue creado muy importante, una razón por la cual existe que es muy importante, pues Dios todo, absoluta y completamente todo lo ha hecho por medio de su palabra. Ahora vamos a mirar qué está haciendo la palabra de Dios en estos momentos. En esta pregunta sí vamos a enfocarnos un poquito, vamos a detallar un poquitico, pues es algo importante, pues como ya vimos, la palabra de Dios sirve para crear, para que Dios se comunique, para expresarnos sus ordenanzas, su voluntad, para darnos a conocer sus misericordias, para compartirnos sus atributos y para darnos su salvación. Y aquí pues hay algo muy importante. Pues vamos a ver que la palabra de Dios continúa haciendo exactamente lo mismo. Es decir, que continúa haciendo todas estas cosas. La palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne. Es decir, que tomó forma humana, se sujetó al plano natural de los hombres haciéndose hombre. Y Dios, el único, el verdadero, el todopoderoso, el Padre, por medio de su palabra está primero creando. Eso lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Me gustaría que lo miraran. Dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Entonces estamos siendo creados nuevamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo o la palabra hecha carne. Y como Dios todo lo crea por medio de la palabra, no se está creando por medio de la palabra hecha carne.
también se está comunicando. Eso lo podemos mirar en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, donde dice que Dios en los tiempos antiguos dio su palabra por medio de los profetas, pero en este tiempo nos está dando su palabra por medio del Hijo, es decir, del hombre o del ser humano, porque la palabra de Dios se hizo carne, hombre, ser humano. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, también nos está expresando su voluntad. En Juan capítulo 6, versículo 40, lo pueden mirar. Está compartiéndonos de sus atributos, pues somos creados por medio de nuestro Señor Jesucristo a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados en el principio a imagen de Dios y en este momento estamos siendo creados por medio de nuestro Señor Jesucristo a semejanza de Dios. Por eso dice en la palabra de Dios encontramos que aún no somos lo que vamos a hacer, pero cuando lo veamos a Él seremos iguales a Él porque seremos semejantes a Él. Entonces también está dándonos su salvación, Romanos capítulo 8, versículo 1, porque en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. Ahora entendemos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12, donde dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, es decir, la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nosotros estamos buscando en este momento, ser creados a imagen y semejanza de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra del único Dios verdadero, que es el Padre hecha hombre, hecha carne. Y esta acción como tal pues tiene un objetivo muy importante, que es que quien tenía que morir por los pecados desde el pueblo de Dios era un hombre. Por lo tanto, pues ni modo que Dios fuese a morir. Por lo tanto, el hombre o el ser humano que murió en la cruz del Calvario era la palabra que tomó forma, la palabra de Dios que tomó forma humana. Entonces nosotros podemos mirar que el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Padre, se manifestó en carne, pero por medio de su palabra. Muchas personas dicen pues que no han podido entender, no han podido comprender la verdad, y dicen entonces Dios al bajarse del cielo dejó el cielo solo. No, lean Isaías capítulo 55. De ahí ustedes van a entender verdaderamente qué es lo que estamos diciendo en este momento. Pues dice que así como la lluvia cae sobre la tierra y riega la tierra y da vida por donde pasa, así es la palabra de Dios. Dios enviará su palabra a dar vida y vida eterna. Y pues eso es lo que está haciendo la palabra de Dios en este momento. Por eso es tan importante aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque es Dios por medio de su palabra salvándonos, creándonos, dándonos vida. Así que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, estamos aceptando al Dios Todopoderoso, porque es su misma palabra que lo representa en un 100%. Ahora, ¿dónde encontramos la palabra de Dios? Es decir, pues yo creería que sobra decirlo, ¿no? Que la palabra de Dios estaba en Cristo. Pero también resulta que la palabra de Dios está en todo lado. Mire, resulta que la palabra de Dios, que lo representa a Él en un 100%, y cuando recibimos la palabra de Dios recibimos al mismo Dios, esa palabra de Dios está presente en la predicación, que no podemos decir que la palabra de Dios no está en la predicación. Si la predicación
es la palabra de Dios, pero también en las alabanzas. Las alabanzas es la palabra de Dios cantada, pero también nosotros la encontramos en las oraciones. Cuando nosotros oramos, estamos interactuando con la palabra de Dios. También nosotros miramos que las sagradas escrituras son la palabra de Dios. Es decir, que queda más que claro y demostrado que Dios lo está haciendo absoluta y completamente todo por medio de su palabra. Nos está creando a imagen y semejanza. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento por medio de nuestro Señor Jesucristo, creándonos. Cuando nosotros entendemos esto, logramos comprender que la Trinidad no existe, sino que lo que llaman la tercera persona de una Trinidad no es otra cosa más que la palabra de Dios hecha carne, y lo que llaman como Espíritu Santo o la segunda persona de una supuesta Trinidad es la palabra de Dios como tal. Y el Padre, que es el único Dios verdadero, nos ha enviado su palabra, que es el Espíritu Santo, porque es quien representa a Dios, que es Espíritu. Y esa palabra tomó forma humana o se sujetó al plano natural de los hombres, haciéndose hombre, y a ese hombre, a ese hijo, es a lo que las personas que no han comprendido esto llaman tercera persona divina. La Trinidad no existe. Dios es uno, y la palabra de Dios lo ha dejado muy claro en toda la Biblia, porque Dios es uno. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a este hombre, dijo él, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, yo los invito, porque es que a mí me parece muy triste, la verdad no logro comprender cómo hayan personas en este momento, en este tiempo, que crean que la palabra de Dios es una persona divina. O sea, a mí no me cabe eso en la cabeza. Yo digo, ¿cómo es posible que siendo la Biblia tan clara todavía estén confundidos? A no ser que quieran estarlo, porque muchas personas entienden, pero por no salirse de donde han estado durante mucho tiempo, prefieren ignorar la verdad y prefieren seguir en su doctrina de error. Siempre lo he dicho, mi intención no es molestar, pero la palabra de Dios tiene que llegar al corazón de las personas como verdaderamente es. El que cree en Cristo Jesús recibe la palabra de Dios, que es la que transforma, la que da vida, la que santifica, la que perfecciona, la que crea. Recibe a nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios los bendiga.